un rincón de América del Sur, Venezuela, una nación rica en recursos y belleza natural, se hundía cada vez más en la oscuridad. Desde 2013, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, el país se desmoronaba. La economía colapsó, sumiendo a millones en la pobreza extrema. La hiperinflación devoraba salarios, y la escasez de alimentos y medicinas era la cruel rutina diaria. Las protestas fueron sofocadas con violencia, y la represión se convirtió en la norma. Líderes de la oposición eran encarcelados o exiliados. Las elecciones fraudulentas consolidaron el poder del régimen, despojando a la Asamblea Nacional de su autoridad mediante una asamblea constituyente leal a Maduro. En medio de este caos, millones de venezolanos huyeron, dejando atrás sus hogares y sueños. La pandemia de COVID-19 empeoró la situación. Los hospitales, ya en ruinas, no pudieron afrontar la crisis sanitaria. La falta de vacunas y equipos médicos transformó la pandemia en una catástrofe humanitaria. El gobierno, aislado por sanciones internacionales, se mostró incapaz de gestionar la crisis, dejando a su pueblo a merced del virus y la miseria. En medio de esta oscuridad, la historia de Venezuela comenzaba a resonar con la antigua profecía de Miqueas, un profeta que caminó por los polvorientos caminos de Judá en tiempos de similar desolación. Miqueas, hijo de Moreset, levantó su voz contra los poderosos, condenando la corrupción y la injusticia que oprimían a su pueblo. Sus palabras eran un eco de la realidad venezolana. Miqueas, un hombre de origen humilde de la ciudad de Moreset, recibió un llamado divino en una época de gran opresión y decadencia moral en Judá. Los gobernantes, sumidos en la corrupción y la idolatría, habían olvidado las leyes de Dios y oprimían al pueblo sin piedad. La voz de Dios resonó en el corazón de Miqueas, instándolo a levantarse contra las injusticias de su tiempo. Miqueas comenzó su misión denunciando a los poderosos. Con una voz firme y llena de indignación, se dirigió a los jueces y líderes que aceptaban sobornos y despojaban a los pobres de sus tierras y sus hogares. En las plazas y en las puertas de las ciudades, proclamaba la palabra de Dios con valentía, a pesar de las amenazas y la hostilidad de aquellos a quienes denunciaba. Al igual que Miqueas denunció a los jueces que aceptaban sobornos y a los líderes que oprimían al pueblo, en Venezuela los funcionarios corruptos se enriquecían mientras la gente común sufría. Miqueas habló contra aquellos que despojaban a los pobres de sus tierras y hogares. En Venezuela, la brecha entre los ricos y los pobres se hacía cada vez más profunda, con la élite gobernante disfrutando de lujos, mientras el pueblo pasaba de hambre. A pesar de la desesperación, tanto en los tiempos de Miqueas como en la Venezuela contemporánea, había un destello de esperanza. Miqueas no solo profetizó juicio, sino también restauración. Habló de un futuro en el que las espadas se convertirían en arados y la nación viviría en paz. En Venezuela, entre las ruinas de una nación rota, se podían encontrar signos de resistencia y esperanza. Las comunidades se unían para ayudar a los más necesitados, y los jóvenes, a pesar de las dificultades, seguían luchando por un futuro mejor. La diáspora venezolana, aunque dolorosa, también sembraba semillas de cambio, enviando ayuda y alzando la voz en la arena internacional. La historia de Venezuela, tan trágica como la profecía de Miqueas, también contenía la promesa de redención. En medio de la oscuridad, la esperanza persistía, recordando que, a pesar de todo, siempre había una posibilidad de renacer.